Cristo es el tema principal en todas las Escrituras. Debería ser el tema de todos los días, hablar del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todos los días, porque solamente en la muerte de Cristo encontramos redención para nuestros pecados. Su sangre preciosa que Él vertió es para limpiar todos nuestros pecados. Primera de Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y a manera de introducción, antes de ir a la cruz, le azotaron y maltrataron al Maestro, a nuestro Salvador. Cuando Jesús fue sentenciado a muerte, primero lo azotaron. Nosotros encontramos el registro en San Mateo capítulo 27, versículos 26 al 31, donde observamos que azotaron a Jesús, le desnudaron, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, le escarnecían diciendo, «Salve, Rey de los judíos», a manera de burla. Le escupieron, tomaban la caña, es decir, simulando el cetro. Le golpeaban en la cabeza y después de haberle escarnecido, le llevaron para crucificarle. Y sabe, el látigo utilizado para azotar consistía en varias cuerdas de cuero y cada cuerda tenía un pedazo de metal. La víctima era atada a un poste por las muñecas, poniéndolas por sobre su cabeza. Laceraron al Maestro, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra lacerar significa lastimar, herir, mayugar los músculos. Incluso muchos de los casos, este azotamiento podía resultar fatal. Algunas de las veces, por semejante castigo, exponían algunos de sus órganos internos de la víctima. Incluso la propia cruz podría pesar tanto como 92 kilogramos. Y las manos eran clavadas a través de las muñecas y los pies a través del empeine del tendón de Aquiles. Desde aquí podemos ver la fortaleza que manifestó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En toda mi vida, desde que tengo uso de razón, hemos celebrado cultos los viernes de crucifixión, dando inicio a las 3 de la tarde. Pero también les cuento que hemos celebrado en viernes de crucifixión cultos a las 11 de la mañana, 3 de la tarde, 6 o 7 de la noche, y en ocasiones en diferentes iglesias ministrando, por su gracia. Ahora, ¿por qué celebrar un culto a las 3 de la tarde? Solamente para comentar esto, según San Marcos 15, versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Es decir, la crucifixión ocurrió a las 9 de la mañana. Aquí se está tomando como medición del tiempo el método judío. Y San Marcos 15, versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Ahora nosotros, como cristianos, como creyentes en Jesucristo, como nuestro único
Salvador, suficiente Salvador, nuestro Redentor, no celebramos, no recordamos la hora exacta ni el día exacto, sino el hecho de que Jesús murió. Eso es lo que nosotros celebramos. Con esto sería suficiente para reconocer el gran y único perfecto sacrificio que hizo el Señor por nosotros. ¿Cuántos le adoramos por eso? Adoramos a Dios porque mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera para el perdón de nuestros pecados, para la redención de nuestros pecados. Glorificamos a Dios. Y comenzando con la primera expresión de Jesús en la cruz, San Lucas 23, versículo 34, nos dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí Jesús se refiere a quienes lo estaban atormentando, a los que lo estaban maltratando, castigando. ¿Por qué? Porque no había una conciencia del alcance de su maldad. Nunca lo reconocieron como el verdadero Mesías, pero todo estaba dentro del plan perfecto, del plan soberano de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Ellos amaron más las tinieblas que la luz. San Juan 3, versículo 19, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así es. Sin embargo, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo muestra aún en esa condición una expresión de su amor, de su perdón verdadero, de su compasión divina, infinita. Y sabe una cosa, nosotros que somos creyentes en Cristo, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, que nunca hay que olvidar eso, nunca, de decir gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de mí algún día. Por eso es que hoy yo creo solamente en Jesucristo, que Jesús es el camino al Padre, según San Juan capítulo 14, versículo 6. Pero si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, ser discípulos de Cristo, porque la palabra discípulo significa aprendiz, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hablar igual que el Maestro, tenemos que actuar, vivir igual que nuestro Maestro. Y cuando una persona, como usted y como yo, ha aceptado por fe el sacrificio de Cristo, habla como Él vive, vive en amor como Él. Quiero que veamos el caso de Esteban. En Hechos capítulo 7, versículo 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, versículo 60, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta no fue una ejecución formal, sino un acto totalmente de violencia irracional. Pero aún así, Esteban, en esa condición, al momento de estar recibiendo ese castigo, esas pedradas, habló igual que su Salvador, pidiendo a Dios que perdonara a quienes lo estaban atormentando. Así es. Fue exactamente lo mismo, pidiendo perdón por aquellos que le estaban quitando la vida. Acompáñenme a 1 de Juan 4, versículo 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él.
el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuántos hoy seguimos viviendo en amor hacia nuestro prójimo? Porque eso fue lo que hizo Jesús. En esta primera expresión, da una muestra y nos muestra ese amor y ese perdón. Entre otras cosas, esta primera expresión nos enseña también cosas como amar sin reservas, como Jesús nos amó. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros y lo mostró el Padre enviando a su Hijo unigénito a morir en rescate por nosotros. Glorificamos a Dios, alabamos a Dios por su amor y su perdón. Yendo a la segunda expresión de Jesús en la cruz, San Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí la palabra paraíso en todas las referencias en el Nuevo Testamento se refiere al cielo. Al cielo. Ahora, seguramente a nosotros nos han hecho algunas preguntas respecto a esto, hablando específicamente de esta segunda expresión de Jesús en la cruz. Pero vamos a decir solamente dos. ¿Cómo es posible que Jesús le prometió el paraíso a un malhechor? ¿Quiere decir entonces que Jesús dará el paraíso a todos los pecadores? El principio bíblico, pero concluyente, es este. Observemos el contexto. Recordemos que un malhechor le dijo a Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate, y a nosotros también. En San Lucas 23, versículo 39, ¿lo recuerdan? Pero en el versículo 40, observen, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, o sea, un malhechor al otro, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas haciendo referencia a Jesús, ningún mal hizo. ¿Qué podemos nosotros comprender de esto? Y alabamos a Dios por su palabra bendita, porque en ella encontramos todas las respuestas a nuestras dudas. Durante todo ese tiempo que estaban estos dos malhechores al lado de Jesús, uno de ellos, viéndolo, y nosotros podemos entender esto, viendo esa mirada de nuestro Señor Jesucristo, esa mirada de compasión, no una mirada como cualquier otra, de cualquier mortal como usted o yo, no, sino una mirada de compasión, de amor, de perdón, de esperanza. Aquí el malhechor fue traspasado en su corazón, en su conciencia, al ver a Jesús durante todo ese tiempo. Por eso, Él hizo esto, reconoció que el que estaba en medio era un hombre justo, era Dios. Y San Lucas 23, 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿cuál es el principio bíblico aquí? Es que el malhechor reconoció
que Jesús era el camino a Dios. Era el que lo podía llevar al paraíso, al cielo. El principio bíblico es que tenemos que reconocer a Jesús como el único Salvador y el camino a Dios. Entonces tendremos seguro el paraíso. Jesús no se llevó a un malhechor, sino a un hombre cambiado, arrepentido, que en sus últimos momentos reconoció que Jesús era el camino a Dios, que Jesús era Dios. San Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, es decir, lo que te digo es la verdad, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, dice San Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es el camino, no hay varios caminos. Solo Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino a Dios. Pero la única oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados y saber y tener esa confianza y esa seguridad, esa convicción de que un día estaremos en el cielo con Cristo, la única oportunidad es arrepentirnos mientras tengamos vida en esta tierra. Porque la Biblia enseña claramente en Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres, sin excepción, para todos los seres humanos mortales como usted, como yo, está establecido por Dios que muramos una sola vez y después de esto, el juicio. Por eso la única oportunidad para arrepentirnos es mientras tengamos vida en esta tierra, pero reconocer mi pecado y decir, Cristo es el camino a Dios. Cristo me promete el paraíso. Y en esta segunda expresión de Jesús en la cruz, podemos también enseñar únicamente que necesito reconocer a Cristo como el único camino a Dios, el camino al paraíso, el camino al cielo. Por eso yo le digo a usted, siempre hablemos de que Jesucristo es el único camino a Dios. Hablemos del arrepentimiento, que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados. El día que muramos no somos como los que no tienen esperanza, ¿no? Como de decir, bueno, donde quiera que esté, no. La persona que muere en Cristo sabe que va con Cristo. Filipenses 1:23, Pablo el apóstol, con una convicción, él llegó a decir en Filipenses 1:23, lo recordamos claramente, ¿verdad? Tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o sea, estar con Cristo. Pablo sabía que si él moría, tendría comunión completa, consciente, íntima y sin obstáculo alguno con Jesucristo, con su Salvador, con su Señor, como usted y como yo. Amén. Amén. Glorificamos a Dios. Llegamos a la tercera expresión de Jesús en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y el versículo 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Esta es una referencia a Juan, sin duda, porque era el discípulo a quien él amaba. Y sabe, entre otras cosas podemos ver una unión, una familia en Cristo, una familia en Dios. Y Jesús se dio una responsabilidad para asegurar el sustento no a sus hermanos, sino a Juan, el discípulo que él amaba. Al decirle a Juan, he ahí tu madre, hace referencia a tomar una responsabilidad de asegurar el sustento a María, como le dijo mujer. Jesús siempre enseñó acerca de la familia espiritual. Recordemos esta porción en la Escritura. Cuando Jesús hablaba a la gente y vino su familia a buscarlo, en San Mateo capítulo 12, versículo 47 al 50,
Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano, o sea, Jesús comenzó a señalar a quienes lo escuchaban en ese momento, a sus discípulos, a sus seguidores. Extendiendo su mano, dijo a sus discípulos: he aquí mi madre y mis hermanos. Y él da la explicación: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Desde luego que Jesús no estaba repudiando a su familia terrenal. Por supuesto que no. ¿Qué podemos nosotros decir y entender a la luz de estos versículos? Jesús y nosotros tenemos que hacer hincapié en la superioridad y eternidad de las relaciones espirituales. Así es. Dígame si no. Desde que estamos en Cristo, bueno, en lo personal, desde siempre, gracias a Dios, pero aquellas personas que a lo largo de su vida vinieron a Cristo, dígame si no, por lo general ya vemos más a nuestra familia en la fe que a nuestra familia de sangre. Y amamos a nuestra familia de sangre, nuestra familia terrenal. Oramos por ellos, los bendecimos, les hablamos de Cristo. Pero tenemos que hacer ese hincapié en que la familia espiritual es para toda la eternidad. Salmos 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así es, Jesús no dejó sola a la que fue su madre por un tiempo. Filipenses 4:19, qué hermoso versículo, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estamos hablando del sustento, Dios ha prometido en su palabra nunca dejarnos sin el sustento. San Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, ¿cómo no recordarlo? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y aquí la palabra pedid significa orar. ¿Quién de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si Jesús, aún agonizando, no dejó sola a la mujer que fue su madre por un tiempo, quiere decir que Él siempre está al cuidado de los que estamos en su familia, los que ya pertenecemos a su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios. Podemos decir que en esta tercera expresión también podemos enseñar o puede tratar acerca de la familia que formamos en Dios, una familia espiritual que es para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque hoy podemos usted y yo ser de bendición para otros también, ahora que estamos en el cuerpo de Cristo, que formamos parte del cuerpo de Cristo. Pablo llegó a decir en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Él se gozaba cada vez que tenía la oportunidad de dar. Usted y yo nos gozamos cada vez que vemos la necesidad, podemos ayudar. Esto forma parte de la familia de Dios. No sé usted, pero cuando yo pienso en estas palabras, en la cruz mis pecados clavó y mi alma salvó. En la cruz mis pecados clavó y mi alma salvó. A mí me quebranta, me hace
llorar y no un llanto de tristeza, no. Me hace rendirme en adoración a mi Señor y Salvador Jesucristo y darle gracias a Dios y adorarlo por haber enviado a su Hijo unigénito a morir por mí en esa cruz. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús, los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir. En la cruz mis pecados clavó, mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús, los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.